¿Qué tal? En las vísperas de los importantes procesos electorales de este año, ¿cómo se ve a sí mismo el Partido Acción Nacional? ¿Cómo sería un gobierno del Partido Acción Nacional, por ejemplo, en el Distrito Federal? ¿Qué piensa su dirigente principal sobre muchas cosas que se preguntan acerca del PAN los ciudadanos? Hoy converso con el licenciado Felipe Calderón. ¿Qué tal, Felipe? Le agradezco mucho que haya aceptado nuevamente nuestra invitación a estar en el Canal 40. Al contrario, Virgilio, muchas gracias a ustedes. ¿Ya están ustedes listos, su partido y usted, para subvertir el orden en julio y hacer ingobernable este país? Prácticamente, Virgilio. No, la verdad es que me parece que es uno de los grandes mitos, o los mitos geniales, como alguna vez acuñó la frase Pedro Aspe, que se han dicho el Partido Acción Nacional. La verdad es que estamos listos, sí, para enfrentar una contienda electoral que será muy competida, pero también estamos listos para generar en México una alternancia política con estabilidad, es decir, para generar un gobierno con una legitimidad mayor, una legitimidad democrática, y que por lo mismo será un gobierno estable, respetuoso de la vida de los ciudadanos, respetuoso de la ley, un gobierno que pueda reconstruir la vida institucional del país, que está muy deteriorada, y que en consecuencia pueda generar un espacio de oportunidad diferente en la vida política de México. De ninguna manera estamos pensando, ni queremos, ni deseamos, ni haremos un escenario de ingobernabilidad donde todos perdamos. Alguna vez Carlos Castillo dijo que teníamos vocación de políticos, pero no de arqueólogos. Es decir, no queremos gobernar sobre ruinas y pasarnos la vida explorando lo que hubo en una ciudad o en un país. Queremos fortalecer al país, cuidarlo, tener un país y un México fuerte, sí, sobre el cual queremos gobernar, y cambiar a partir del gobierno una serie de rezagos, una serie de atrasos que ha tenido México. Pero ese es un punto de vista muy sano, el de un dirigente político al frente de un partido que está cercano o se siente cercano a tener espacios mayores de poder, pero hay una inercia política en el país, producto de 70 años de la hegemonía de un partido, el PRI, que han creado mentalidades, intereses, nichos de poder muy importantes. ¿Cree usted que, por ejemplo, esos sectores que resisten al cambio y a la alternancia, como usted le llama, están también listos para que el país sea gobernable? Los intereses que se benefician del desorden, de la falta de democracia, nunca estarán listos para eso. Pero el que tiene que estar listo es precisamente los ciudadanos, los partidos, las instituciones y los gobiernos mismos. Y me parece que la posibilidad de materializar transiciones en México y en el mundo se dan a partir del supuesto de que hay intereses que se les opondrán. En México se han generado cambios políticos, ya se ha generado alternancia de poder, cuando menos a nivel regional, y no son datos triviales. Esos mismos intereses se reproducen a nivel municipal y, sin embargo, el PAN tiene ya el gobierno de 270 municipios del país. Dentro de ellos están 15 que están entre los 20 más grandes y más importantes de México. Hay el gobierno ya de 4 estados de la República, 2 de ellos se han refrendado, y todo esto ha generado un cambio en la correlación de fuerzas políticas, una afectación de intereses, pero se está gobernando con estabilidad, con tranquilidad, con problemas desde luego, pero la regla ha sido que esa alternancia se ha presentado sin el caos con el que se amenaza al pueblo de México. Es literalmente el petate del muerto. Yo creo que ese escenario de ingobernabilidad es en realidad una estrategia, el PRI mismo lo fomenta para ahuyentar a los ciudadanos de la esperanza de cambio, para generar un miedo que provoque un voto de refugio en el PRI y que lleve al elector a concluir que más vale el malo por conocido o el malísimo muy conocido que es el gobierno priista. Pero este petate del muerto, esta historia ya se la sabe la gente. Yo recuerdo en 1994, algún ilustre funcionario, no era funcionario, era un banquero precisamente, nos advirtió a los mexicanos que... Así es, Roberto Hernández. Creo que sí. En el caso de que no ganara el PRI, sobrevendría el caos, la devaluación, subirían las tasas de interés, la fuga de capitales.
Y hay quien dice que su análisis era tan certero, pues que le atinó a las dos cosas, ¿no? Porque ganó Zedillo y de todos modos vino el caos, la devaluación, la fuga de capitales, el alza de las tasas de interés. Entonces la gente, los mexicanos ya sabemos con qué se asocia ingobernabilidad, con qué se asocia desorden, caos, anarquía, etcétera. Yo sí estoy plenamente convencido de que México puede y debe tener un crecimiento institucional dentro del cual están las instituciones democráticas y dentro de ellas la alternancia misma según la decisión de los ciudadanos, y esto se va a dar en paz, se va a dar en orden y se va a dar sin que México se convulsione o se pierda. Al contrario, me parece que en la medida en que se deja, se dilata, se pospone ese cambio, es en la misma medida en que se han incrementado los factores desestabilizadores de México. Es decir, en la medida en que la transición mexicana se ha retrasado, en esa misma medida se han agudizado los conflictos que van desde guerrillas, asesinatos políticos, crisis económicas. Si le damos un vuelco de una vez, si ponemos las coordenadas que permitan esa traslación de estadios de orden político, esa traslación de poder mismo, en esa misma medida México entrará en una ruta estable de crecimiento político y económico. Díganos una cosa, ustedes, para preparar esta alternancia, que es un motivo constante, permanente del discurso de ustedes, ¿hablan también con los representantes de las élites o lo dejan solo a la inercia electoral? ¿Tienen contactos con esos núcleos de resistencia? Por supuesto. Algunos de una manera muy, muy discreta, desde el ejército mismo, por ejemplo, otros con las instancias de poder real, con las que tenemos interlocución diaria, que son las autoridades formales, las autoridades políticas de gobernación, el presidente mismo, los gobernadores, hasta instancias de política informal, que son líderes, que son políticos de nuevo y viejo cuño, con que de una manera más dinámica de lo que aparenta tenemos contacto e interrelación. Desde luego no con todos los que quisiéramos, ni quisiéramos hacerlo con todos, pero sabemos que no se puede dar por arte de magia si no se va construyendo una estrategia de alternancia, una estrategia que permita acceder, sensibilizar, convencer, incluso crear escenarios sobre los cuales se pueda conducir una traslación de poder, ¿no? ¿Qué respuesta, por ejemplo, ya que lo menciona usted, han encontrado en el ejército? Bueno, dentro de lo que yo pueda comentar, Virgilio, me parece que el ejército mismo tiene una gran preocupación por el país, tiene una vida institucional que está más allá de uno u otro funcionario público, es decir, desde luego hay una lealtad enorme al presidente de la República, pero esa lealtad va más allá del presidente de un partido político y de hecho es una lealtad al país que no necesariamente, y ellos no han dejado de aclararlo, no es lealtad estrictamente a un partido político. De manera que puede pensarse que no habrá mayores peligros. Si usted imaginara alguno en el momento de la alternancia, ¿cuál pudiera ser? ¿En dónde podría encontrarse mayor renuencia al cambio? Desde luego hay riesgos, pero creo que un país no puede vivir eludiendo su futuro por los riesgos que implica. Al contrario, México ha pagado demasiado el no afrontarlos y superarlos. ¿Dónde pueden provenir estos factores de riesgo? Vamos a analizar qué es lo que ha pasado regionalmente. Un factor de riesgo, por ejemplo, son los intereses que se afectan económicamente en base a la recomposición de relaciones políticas. Lo vemos recientemente en algunos municipios donde la autoridad rebasa el negocio de líderes locales, en este caso de comerciantes ambulantes, entra a una relación directa y legal, quiere decir legalizada, con los comerciantes que directamente operan, y eso genera una turbulencia porque está afectando un interés que implica varios millones de pesos en un año para los líderes que controlan un mercado ambulante, ¿no? Trasládalo a nivel estatal, se afectan intereses de prensa, se afectan intereses de liderazgos burocráticos, pero en todos estos casos viene un periodo de turbulencia, un periodo de ajuste, pero finalmente se entra a una nueva ruta estable a la vuelta de unos meses. Este es un aprendizaje que el PAN ha tenido y que le ha permitido afrontar cada vez con mayor ductilidad
el arribo al gobierno en un estado o en un municipio nuevo para nosotros. Creo que eso puede trasladarse a nivel nacional. Imaginemos un escenario parcial para la Ciudad de México, para la Cámara de Diputados. Creo que las mayores resistencias vendrán primero de las élites de gobernantes, de las élites burocráticas. Una de las mayores pugnas seguramente será el control del presupuesto y el señalamiento de prioridades. Pero aún para eso, Virgilio, nosotros hemos anticipado un acuerdo político de buena fe, diciendo, independientemente de lo que pase en las elecciones, independientemente de quién resulte ganador, vamos definiendo desde ahora cuáles son las prioridades, por ejemplo, presupuestales que hay que respetar, para que tu presidente y tus élites gobernantes puedan operar sin turbulencia y yo, en la eventualidad de una mayoría opositora, pueda aprobar sin problemas un presupuesto en el que estemos mutuamente de acuerdo. Vamos a hacer, por favor, un paréntesis, ¿sí? Es la inercia que yo mencionaba al principio de nuestra charla. Imagínese un enfrentamiento de vendedores ambulantes semejante al de Naucalpan en la magnitud del Distrito Federal. De hecho, ya los está habiendo y con gobiernos priistas. Creo que lo que ha ocurrido en la Ciudad de México en los días, meses recientes, en las verdaderas batallas campales callejeras, no son imputables ya ni siquiera a una alternancia. Y creo que en la medida en que se encuentren alternativas y sobre todo transparencia política entre las relaciones de la autoridad formal con ciudadanos, en esa medida se pueden atenuar y suavizar ese tipo de conflictos que no se pueden descartar, Virgilio. Por lo demás, esta es una ciudad extraordinariamente compleja que requerirá primero conducción política. ¿Qué quiere decir esto? Conducción con sensibilidad, pero conducción al fin, es decir, un rumbo. Segundo, un nivel de consenso y de concertación muy amplio. Quien quiera que gobierne el Distrito Federal, sea PAN, PRI o PRD, yo creo que las encuestas dan un buen indicio al PAN de gobernar esta ciudad, tendrá que hacerlo sobre la base de un consenso amplio con otras fuerzas políticas y sociales, pero creo que hace falta precisamente esa legitimidad en la autoridad y esa credibilidad para poder enfrentar esos intereses. Lo que sí es un hecho es que no son eludibles. ¿Qué quiero decir? Las resistencias que se oponen a los cambios, por muy importantes que éstas sean, no se deben eludir, no se les debe dar la vuelta. Tienen que enfrentarse, tiene que minimizarse el costo de enfrentárselas, pero tienen que hacerse. Otros factores, si lo vemos a nivel nacional, ¿de qué naturaleza son los factores que se oponen a los cambios? Bueno, uno son los políticos o políticos vinculados a intereses económicos. Ya lo dijo su líder, que si gana la oposición en el Distrito Federal, la CTM desaparece. Lo cual sería un absurdo porque me parece que se requiere la existencia de organizaciones de trabajadores, entre ellas la Central de Trabajadores de México, la Confederación, que no por el hecho de ganar el PAN tienden a desaparecer, o porque, pues Dios no lo quiera, pero falleciera su líder cuando llegue el PAN, hasta de hecho nos van a echar la culpa. Yo creo que me parece que hay que llevar las cosas al lindero en que deben de tener. En esta materia, por ejemplo, yo rechazo categóricamente que tenga el PAN una pretensión de desaparecer movimientos, organizaciones obreras o sindicales. Al contrario, creemos que la responsabilidad de la autoridad será poner todo lo que está de su parte para que esas organizaciones tengan la expresión legítima que por ley y derecho les corresponde, e incluso tal vez nuestra acción se oriente en todo caso a esclarecer con toda objetividad la responsabilidad de las autoridades que dirimen controversias de carácter laboral. ¿Qué quiero decir? Entre las propuestas del PAN está transformar las juntas de conciliación y arbitraje en juzgados de lo laboral que dependan del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que sin renunciar a las instancias conciliatorias, cuando hay un conflicto, este se dirima conforme a derecho y no conforme a intereses o conforme a venalidades o a corruptelas. Y esto va en beneficio de las propias organizaciones. Sí, respeto a las organizaciones sindicales, pero también respeto a sus agremiados para que tengan garantías también legales para poder tener autoridades sindicales democráticamente electas. Y eso implica una nueva visión sindical que no cancela, sino que fortalece las centrales obreras, así sean centrales priistas. Lo que sí es cierto es que no podemos desde el poder fabricar o incrementar un corporativismo que está en el seno mismo del daño que se le ha hecho a México. Pero las centrales obreras, incluidas las oficiales, pues por supuesto tendrán un marco de respeto. Y si algo ocurre, pues no será sino la decepción, pero no la represión del PAN, lo que
lo que pueda cambiar el rumbo de esas centrales, pero por nosotros tendrán todo el respeto. Lo que podríamos llamar la moral del Partido Acción Nacional, que ha recibido ya críticas y expresiones de disgusto en muchas partes donde el Partido Acción Nacional gobierna. Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a preguntarse si un gobierno de Acción Nacional aquí implicará la censura cinematográfica, que ustedes prohíban las películas donde aparezcan desnudos, de que se acaben con muchas de las libertades personales que los ciudadanos del Distrito Federal sienten haber conquistado. ¿En qué consiste? Esta es una oportunidad en realidad de conversar un poco a fondo, Felipe, la moral del PAN. ¿Cómo la definiría usted? Bueno, en primer lugar, no creo que la moral sea algo atribuible a un partido o a una organización. Vamos, en ese sentido, el PAN como una organización o cualquier instrumento no tiene una moral en sí misma. Sí creemos en... ¿Esto lo saben sus presidentes municipales? Lo saben, y desde luego hay excepciones o hay casos en que no tengan un cabal conocimiento de esta visión que pueda tener el PAN. Pero sí creemos, y adelantándome tratando de desarrollar estos juicios, Virgilio, primero tenemos una concepción del hombre y del ser humano, de la sociedad, de la historia misma. Tenemos una concepción que tiene una escala valorativa, creo que como cualquier cultura o visión cultural la puede tener. Y dentro de esa escala de valores que procuramos y fomentamos está desde luego el de la pluralidad y el del respeto, que algunos llaman o tolerancia, ¿no? Se han creado muchos mitos en torno al Partido de Acción Nacional, algunos fundados en hechos parcialmente interpretados, en otros en francos errores o en francas calumnias también, ¿no? Concretamente, siguiendo tus preguntas, no debe temer ningún ciudadano una política de censura por parte del PAN, ¿no? Ni tampoco hay entre los panistas, ni en la visión de la dirigencia mucho menos, la idea de entrar a una moralina, a una represión de expresiones artísticas o culturales, mucho menos con base en el criterio de un desnudo o un no desnudo. Yo en lo personal y muchos panistas, como cualquier ser humano, podemos tener una apreciación de la belleza humana, de la belleza de cualquier tipo, que nada tiene que ver con un criterio represivo o oscurantista, conservador que se nos ha pretendido atribuir. Cierto, tampoco participamos de una idea de que se tenga que promover por igual cualquier tipo de valores. Por ejemplo, creemos desde luego en la familia y en las ideas o valores que pueden propiciarla, defenderla, auspiciarla, pero eso no implica tener una visión que reprima expresiones culturales, modos de vida de carácter, de otro signo humano. La homosexualidad misma, por ejemplo, la respetamos como decisiones personales que no incumbe a una autoridad decidirlas o no, pero ciertamente creemos que en la familia la promoveremos y la fomentaremos. No es, pues no está por demás citar el clásico ejemplo de las minifaldas supuestas para Acción Nacional, ¿no? Cuando en la ciudad de Guadalajara se le dio alguna instrucción a una empleada que iba, traía una blusa transparente y sin ropa interior, etcétera, acompañada de un grupo de periodistas, y la autoridad de una oficina pública le pidió que se regresara a su casa y trajera una ropa adecuada, que fue el origen de toda esta parafernalia de la famosa minifalda. De ahí se brincó rápidamente a la afirmación falsa de que el PAN prohibía las minifaldas en Guadalajara, ¿no? Y yo ya he dicho en otra ocasión, y creo que vale la pena repetirlo, en primer lugar no es algo que la autoridad deba prohibir o imponer, ¿no? Si se tratara de ello y si yo fuera autoridad, si por cuestiones de gusto personal se tratara, en lugar de prohibirlas, yo las haría obligatorias, ¿no? Pero no se trata de eso. Hace poco se suscitó aquí en la Ciudad de México un panista cansado ya, y creo que en eso tiene razón, cansado de que nos digan que prohibimos las minifaldas, dijo, bueno, vamos a organizar un concurso de minifaldas, sí. Y la que más enseña el chamorro y la pierna y la más corta. ¿Es una broma? No, yo creo que él lo hacía muy en serio, pero creo que tampoco se trata de eso, Virgilio. Es decir, de ninguna manera tenemos por qué meternos en las preferencias de vestido de quien sea.
pero tampoco compartimos otra visión, que es la de entender que la mujer es un objeto de diversión masculina, ¿no? O de comercialización masculina. Es una visión, pues, de un resabio también muy machista, y pues no es labor de un partido tampoco andar haciendo concursos. Simplemente dijimos que organízalo, pero es un problema tuyo, ¿no? En resumen, Virgilio, porque este punto para mí es muy importante, la percepción nuestra acerca de estos temas es de tolerancia y de respeto dentro de una visión de partido y de gobierno que promueve o impulsa valores en los que cree, uno de los cuales es precisamente de respeto y tolerancia. Muy bien. Volvemos ahora. Pues tiene usted razón, el solo hecho de que los gobiernos o los partidos quieran establecer una normatividad general para vigilar las conductas de las personas en su vida privada, en sus preferencias sexuales, en el interior de sus casas, ha tenido representaciones en la historia reciente del mundo verdaderamente catastróficas. Se ha llegado hasta crímenes monstruosos en países totalitarios que quieren vigilarlo todo. Algunos se imaginan lo que pudiera ser el riesgo de un grupo de padres de familia del PAN indignados sacando a jóvenes de los table dances una noche de sábado, ¿no? Para defender la moral familiar. Me parece que es un riesgo, ciertamente, pero también puede ser una exageración. Ciertamente, sobre todo en países fundamentalistas, se presentan casos que desde luego tenemos que evitar, con una cultura que sea precisamente más tolerante y más plural. Ahora también vamos a los hechos, Virgilio. Hace unos días, ya meses, la revista Proceso hace un recuento de la vida nocturna del Distrito Federal y narra la existencia de lugares, no solo de table dance, sino de lugares, por ejemplo, donde se practica sexo oral, sexo entre homosexuales, sexo oral entre homosexuales públicamente, donde se involucra al público, donde se entra ya a una fase ciertamente donde la actitud de la autoridad tiene que ser activa también, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los límites? Son linderos muy difíciles de establecer, pero creo que hay un elemento de prudencia y de sensatez, que en este caso el Distrito Federal, la autoridad priista del Distrito Federal, limitó y clausuró esos lugares. ¿Hizo bien o hizo mal? Yo creo que hizo bien. ¿Por qué? Porque la conducción política que requiere una ciudad o una comunidad implica precisamente valorar en esa cultura del respeto otras visiones y otros niveles, actos que propicien precisamente una convivencia pacífica. Desde luego no a las actitudes de linchamiento de unos a otros, es premisa mayor. Desde luego también la conducción de la vida social dentro de un lindero de prudencia que siempre es muy difícil de definir, pero creo que en casos de duda, en casos donde la autoridad tenga una acción que realizar, debe imperar desde mi punto de vista un criterio de prudencia, de tolerancia y de respeto. Creo que, sin embargo, el problema de la sociedad, el temor de la sociedad, si hubiera, está más orientado precisamente a lo que tú mencionas, preferencias, prácticas, expresiones en los que está en juego la libertad de los individuos, y a mí me parece que esos no se deben de tocar. Es que, Felipe, el límite, como usted mismo lo está sugiriendo, es muy difícil de establecer. Por supuesto. Y lo que se atropella generalmente cuando se encuentran las autoridades frente a la dificultad de fijar límites son esas libertades a las que usted también alude. Estos espectáculos tienen vigencia, permanencia en muchas ciudades del mundo desde principios del siglo y desde antes, desde el siglo pasado, y no han sido vistas jamás como elementos de disolución social. No como, por ejemplo, algo extremo como podría decírseme como París y otras ciudades europeas, sino en las propias ciudades latinoamericanas esto ocurre y no daña a nadie. Probablemente, la verdad es, Virgilio, yo creo que cuando tú mismo dices casos extremos, bueno, ¿cuáles son los casos extremos, no? Son circunstancias muy difíciles de definir, de deslindar. ¿No será mejor respetar de manera absoluta la libertad personal? Yo creo que debe ser la libertad personal respetada como principio, pero me parece que toda libertad personal, Virgilio, toda libertad es respetable, pero en todos los ámbitos de la autoridad misma, en todos los ámbitos que la autoridad interviene, en el económico, en el social o en el político, hay libertades individuales que el grado de absoluto no se aplica.
creo que precisamente eso implica la responsabilidad de una autoridad. Ahora, no es el caso, yo lo preveo así, del Distrito Federal, por ejemplo, para el PAN en el futuro, y en el caso, y hablando de casos concretos, los precandidatos que ahora se vislumbran para la regencia o la jefatura de gobierno por parte del Partido de Acción Nacional, hasta el momento Carlos Castillo Peraza o Francisco Paoli Bolio, parece que son gente sobradamente conocedora, plural, de una mentalidad muy abierta, que de ninguna manera tendrán problema en ese sentido, ¿no? Naturalmente hemos caído en el asunto de las cuestiones sexuales porque son las más obvias, las más evidentes y las que con más frecuencia se traen a colación cuando se discute de moral pública. Pero tiene otras extensiones, por ejemplo, de las mujeres que se ven obligadas a practicar el aborto por distintas razones, múltiples razones, y que temen que un gobierno del PAN pudiera establecer incluso una situación más represiva que la que legalmente ya está establecida. Más represiva que la que legalmente está establecida, es decir, un lindero mayor que prohibiera, por ejemplo, el aborto aún en casos de violación, que está permitido, desde luego que definitivamente no. De hecho, nuestra política va orientada ciertamente a refrendar nuestra idea de que la vida tiene prioridad. No es un problema ahí de represividad hacia la mujer, es un problema de respeto a la vida que para nosotros es fundamental, pero la política tiene que ir orientada hacia acciones asertivas, acciones positivas, que protejan precisamente la vida y la mujer misma, con instituciones estatales y privadas, con acciones eficaces que eviten generar o que se generen esas condiciones que inducen al aborto. Es decir, la mujer que se embaraza, la mujer soltera que se embaraza, por ejemplo, vive condiciones de represión social, de no aceptación familiar o social, que la van presionando y orillando esas condiciones. Las condiciones económicas que orillan a una mujer a pensar en la decisión de aborto, las condiciones de falta de información y de educación sexual, todas estas condiciones son evitables, son condiciones que pueden llevarse a un mínimo con una acción estatal que ha faltado. ¿Qué tipo de acciones se requieren? Evidentemente, educación y prevención sexual, políticas con las cuales estamos de acuerdo, desde luego, contra lo mucho que se dice de Acción Nacional. Se requieren políticas que generen espacios de afecto y de protección, que rompan esos moldes tradicionales que acosan a la mujer que se embaraza, que den alternativas viables a madres que están que me parece pues absurdo, me parece que por condiciones económicas no debe parar esta situación de privación de vida de un no nacido. Todas esas condiciones no se han abordado desde una política estatal, y esa sería la visión del PAN. Más que pensar en enfatizar un aspecto represivo o encargar sobre el elemento de derecho penal el evitar este problema, creo que tienen que evitarse esas condiciones que lo generan. Ciertamente es un asunto muy complicado, pero déjeme hacerle una pregunta en relación a lo que es el fundamento de la respuesta que me ha dado respecto a la prioridad de la vida, naturalmente por encima de todo lo demás, pero ¿es previsible o concebible la vida sin libertad? Hablo de la vida humana. ¿Es concebible la vida humana sin libertad y sin responsabilidad personal? Por supuesto que no, pero eso implica de todos modos precisamente que la vida humana es la premisa mayor sobre la cual tiene que construirse libertad y responsabilidad. Es decir, si la pregunta va a ¿qué va a ocurrir si un niño va a entrar a condiciones donde la libertad o la justicia le estará mermada? No sé si vaya por ahí la pregunta. No, hablo de la libertad de alguien que esté implicado en estos casos de manera fundamental, que es la mujer, y su derecho a percibir su existencia de manera absolutamente responsable, desde su inteligencia, desde sus circunstancias, pero sobre todo desde su libertad. Correcto, Virgilio. La libertad de la mujer se respeta, pero también se respeta la vida del ser que lleva adentro. Son dos personas distintas. Ese es el punto de una discusión que probablemente sea interminable, pero que para nosotros está perfectamente clara. Y aquí lo curioso es
cómo se invoca la libertad de un ser humano con preeminencia sobre la vida de otro. Esa es la discusión, ¿no? Libertad contra vida. Yo claramente creo que la vida tiene preeminencia. Es una cosa muy curiosa, pero justo cuando el mundo va orientando su criterio ético a la preservación de la vida, por ejemplo, la cultura ambientalista que afortunadamente llega a nuestro país, cuando se hace todo lo posible por salvar un huevo de tortuga, se hace todo lo posible por minimizar el valor de un huevo humano. Déjenme pasar de esto que es casi filosófico a algo que es muy concreto, pero que también tiene que ver con una política relacionada con la existencia y con el respeto a las personas. El uso del condón. Hay sectores del PAN y organismos del PAN que lo combaten abiertamente. Bueno, organismos del PAN yo creo que no. ¿Provida? No es un organismo del PAN, ni nos hacemos responsables de lo que digan. Y por lo que al PAN respecta, a mí desde luego, de ninguna manera nos oponemos a su uso, ni como medio de prevención, ni de educación sexual. Gracias. Volvemos en un momentito. Hoy se publicó la primera parte de una larga entrevista que parece que va a ser publicada en los próximos 4 días en el periódico Reforma. La primera entrevista que concede el expresidente Salinas, desde que se decidió o él decidió vivir fuera del país, y hace varias afirmaciones, una de las cuales me interesa plantearle a usted. Dice que en los últimos 2 años, en las investigaciones del caso Colosio, que son los 2 años de la presencia del procurador Lozano al frente de la PGR, se dedicaron sencillamente a tratar de afectar a su persona, de lastimarla, de dañarla con las investigaciones del caso Colosio. Y dice más, dice que está en espera de que la autoridad judicial determine la culpabilidad de los responsables de esa mala fe empleada contra él y contra otras personas. Y luego concluye que benévolamente le concede que actuaron de buena fe, pero que espera que los condenen pronto, ¿no? A mí me parece que fuera de lo paradójico que resulta este regreso triunfal de Carlos Salinas de Gortari al país, porque cuando se publica esta entrevista en Canal 40, creo que probablemente esté por llegar a México el expresidente. Me parece que es el punto final, el epílogo de una recomposición del poder que comenzó en noviembre. Es decir, ante el fracaso de la reforma política consensual, ante la quiebra electoral del PRI en las elecciones del 10 de noviembre, yo veo que desde el poder se generó una recomposición de alianzas hacia adentro de los grupos políticos. Hace rato hablábamos de las resistencias al cambio. Hubo una reconexión de lealtades con esas resistencias y en esta hipótesis una reconexión fundamental fue con el grupo de Salinas. ¿Qué implicó eso? Implicó, entre otras cosas, la remoción del procurador incómodo. Incómodo para el presidente e incómodo, ya lo estamos leyendo, para el expresidente. Y como fue el único funcionario público que en este país en el último medio siglo ha llevado investigaciones sobre un presidente, un primer mandatario, sobre un presidente de la República, evidentemente que ponía en riesgo y en juego a todo el sistema político, y lo más barato fue removerlo. Pero ¿desde qué momento empezó a ser incómodo el procurador si apenas unos meses antes, unas semanas antes, el presidente de la República le hacía reconocimientos públicos? Públicos y enfáticos y personalmente, y le insistía que siguiera adelante, etcétera. Y creo que precisamente en el momento, no que comenzó a tocarse a los Salinas, porque Raúl estaba en prisión desde 1 año y medio antes por crímenes que las evidencias muestran que cometió, y por un enriquecimiento, Virgilio, que podría salvar los graves problemas de este país. Los cientos de millones de dólares que tiene no surgieron de una hermana de la caridad, como pretende ahora presentarse a la familia Salinas. Y me parece que el problema entonces fue cuando el sistema político en sí mismo se percibió en peligro, y que era precisamente en el preámbulo de las elecciones de 97. Eso obliga a una recomposición del poder, obliga a una reconexión de alianzas, obliga, bueno, vámonos viendo cómo sobrevivimos entre todos, y ahora, a 2 meses de esa remoción y de esa recomposición, estamos viendo la reivindicación salinista, ¿no? Es decir, yo fui injustamente perseguido, ahora regreso por mis fueros, y bueno, habrá que preocuparse por todos aquellos mexicanos que pensamos que fuimos víctimas y ahora aparecemos como victimarios del expresidente y de su familia. ¿Y el procurador incómodo no le incomodaba al Partido Acción Nacional también?
¿Hasta qué grado le afectó? ¿Cuántos votos le ha quitado la actuación de Lozano en la Procuraduría? ¿Qué se puede esperar de la acción judicial que ahora se dice que hay en relación con él y las consecuencias que pueda tener en las elecciones de este año? Mira, es imposible saberlo. En primer lugar, la presencia de Lozano en la Procuraduría estos 2 años coinciden, casualmente si se quiere, pero coinciden al fin con la época de mayor auge electoral del PAN. En 2 años, por ejemplo, nosotros pasamos de gobernar a 23 millones de mexicanos, ahora gobernamos a 34. Pasamos del voto del 26% electoral en 1994 a un 35% muy firme, que es el promedio de votos que hemos obtenido en estos 2 años. De los 10 millones de Diego Fernández de Ceballos, proyectados ahora casi el doble en términos de esos porcentajes. ¿Qué significa esto? Que no es posible medir ese impacto electoral. Pero también vale la pena aclarar, Virgilio, que la decisión de Lozano de entrar a la Procuraduría no obedeció a una razón de estrategia electoral. Es decir, la pregunta nuestra y de él no era si le convenía al PAN o no. Fue una respuesta a una situación nacional grave que quisimos enfrentar como mexicanos y él en lo personal. ¿Cuál era? En aquel noviembre de 1994, con el escándalo de Mario Ruiz Massieu contra el PRI, con el descrédito apabullante del PRI, de la institucionalidad presidencial, de la propia Procuración de Justicia, de no encontrarse a alguien que generara confianza en la ciudadanía para tomar el rumbo de la investigación, de las investigaciones criminales graves, este país hubiera entrado en un proceso de descomposición social y política que quién sabe dónde pararía y del cual quién sabe cómo hubiéramos salido como mexicanos. Al entrar Lozano, su decisión fue, primero, de carácter personal y segundo, fue en función de un interés superior al del PAN, es decir, en función de un interés nacional que urgía una oportunidad más para recomponer desde la parte más averiada del poder, que era la Procuración de Justicia, la credibilidad y con ello la institucionalidad indispensable para la supervivencia como país. Creo que ese sacrificio no se ha valorado, no se ha aquilatado. Probablemente le cueste al PAN, esa era la valoración que hacíamos entonces, no nos importaba en función del interés que estaba en juego. Lo que sí es cierto es que fue un procurador que al ahondar en las investigaciones tocó intereses muy poderosos. ¿Intereses de cuáles? Pues intereses de los que ubicaríamos por lo menos del lado de las resistencias de los cambios. Intereses de narcotráfico, intereses del poder político, intereses de los propios criminales insertos en la misma Procuración de Justicia y todos esos intereses. Podemos decir que por casualidad, pero todos esos se regocijan y se refocilan de una nueva Procuraduría de relevo, que por cierto era funcionarios de todas las confianzas de Carlos Salinas de Gortari y que lo único que han hecho en estos 2 meses no es avanzar en los crímenes que han conmocionado a la nación, no es dar un solo golpe al narcotráfico, sino lo único que han avanzado es en exculpar, en desvirtuar las investigaciones realizadas y en preparar lo que yo veo que es el regreso triunfal del poder del pasado. ¿Temería usted que se continuara una especie de persecución contra Lozano y que esto también fuera parte de una estrategia electoral? Sí, eso me parece muy, muy claro. Si no contra Lozano, contra la gente que trabajó hacia él, pero... Chapa Bezzanilla. Chapa, Bezzanilla, por lo menos otras gentes, que desde luego pudieron tener aciertos y errores. Eso no está a discusión y creo que de eso cada quien tendrá que aquilatarlos, valorarlos y enfrentarlos si fuese necesario. Pero sí, evidentemente lleva un propósito, como muchas armas que veremos en este año electoral, para desvirtuar y para aumentar el miedo a una victoria opositora. Y los medios en todo esto, Felipe, los medios de comunicación, ¿cómo los ve usted? ¿Cómo siente que en un momento dado están en un extremo y en el otro exactamente en el contrario? Bueno, respecto a este tema. Primero, yo creo que en el balance ha sido muy positiva la evolución de los medios.
Surgen nuevas opciones, como es la de ustedes, que me parecen muy enriquecedoras, y otras, particularmente en prensa escrita, donde hay una ebullición favorable al cambio. Creo que gran parte de prensa escrita, de medios radiofónicos, son favorables al cambio. Pero también tenemos asegúnes, ¿no? Surgimiento de medios impresos, por cierto, que son la línea editorial de Salinas, como es el caso de Crónica. Surgimiento de medios televisivos que debieran ser la competencia al viejo monopolio de Televisa y se han convertido en un refrendo del poder político, como es la alternativa de Salinas, me refiero de Ricardo Salinas, bueno, de Televisión Azteca, y creo que esas cosas no ayudan a que mejore el país. ¿Qué pasa? En el balance hay una ciudadanía con una opinión pública mucho más enriquecida, una conciencia política más aguda, y me parece demasiado tarde como para intentar una vía de regreso a través de los medios. Pero es una ciudadanía que a lo mejor no cuenta más que con unos cuantos medios, según este mismo balance. Pero creo que ha podido generar sus propios canales de comunicación y, lo más importante, de organización política. Yo en lo personal veo en campañas a nivel municipal del PAN, por ejemplo, o de otros partidos, cómo se genera una efervescencia que es la que verdaderamente impulsa los cambios en el país a pesar de las resistencias. Desde luego ya no es una verdad que les pertenezca a los grandes teóricos de la comunicación, a los comunicólogos, el que los medios tienen un papel decisivo en el juego político de cualquier país y particularmente en los periodos electorales. Estamos ya en ese periodo electoral. No ha sido definido claramente a qué llaman, por ejemplo, equidad en el uso de los medios, los partidos políticos. ¿Qué esperan respecto a esa equidad? Hace rato hablábamos a propósito de un tema muy delicado, de si hubiera que optar por la libertad absoluta de los individuos, ¿no? Y en este sentido, cuando yo lo veo a los medios y ante la duda de que hay que optar por su libertad absoluta, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos los medios tienen un compromiso con la sociedad que comunican, porque tienen una responsabilidad que no puede eludir y que tiene que limitar esa misma libertad. Qué bueno que esa libertad tuviese una restricción impuesta no heterogéneamente, sino a partir de la responsabilidad del medio. Pero tiene que haber por lo menos instituciones que avisen, que presionen, que señalen, que conduzcan hacia lo que en política es indispensable, que es esto de la equidad. ¿Qué entendemos por ello? Trato justo, es decir, para partidos y opciones electorales. Es decir, mecanismos que realmente presenten al ciudadano opciones diferentes y que no cancelen la libertad del ciudadano en función de la libertad del medio. ¿Qué quiero decir? Que para que la libertad política del ciudadano pueda tener lugar, debe tener opciones sobre las cuales elegir. Para que pueda verdaderamente ser un ciudadano libre, debe tener una percepción lo más completa posible de quién es en política cada quien y qué ofrece cada quien en política. Y la única manera de tenerlo es a través de los medios. De ahí su responsabilidad hacia esta equidad que yo defino pues como el compromiso de proporcionar al ciudadano opciones diferentes a través de esos medios. ¿Y cómo combinar eso que usted dice, que parece muy justo, con el derecho que puede proclamar el propietario o empresario de los medios a tener su propia preferencia política y por lo tanto orientar su medio por donde más le conviene? Es precisamente uno de estos casos. Bueno, primero repito la responsabilidad, pero no todo el mundo la tiene igual, desgraciadamente. Y en estos casos es donde está este pequeño conflicto aparente entre intereses individuales, intereses sociales. Este conflicto del valor de la libertad de empresa, que sería una concepción del llamado neoliberalismo, y el valor de la responsabilidad pública y social de una empresa. En este caso, una empresa de medios tiene un compromiso social que no se puede eludir invocando la libérrima decisión del propietario. Y como en estos temas es donde precisamente la autoridad, repito, debe tener una conducción política, orientar hacia el bien común, la concurrencia y el respeto de los intereses personales. Pero ¿no haría falta que la ley definiera eso, estas responsabilidades, o que por lo menos aclarar este conflicto entre el interés individual personal de un empresario y el interés colectivo, el de la sociedad? ¿No haría falta que esto estuviera establecido? Desde nuestra percepción, Virgilio, sí hace falta un marco legal que delimite, por lo menos defina con claridad hasta dónde llega el interés de cada quien. ¿Por qué? Porque estamos ya entrando incluso a un marasmo
a vacíos que generan un marasmo, mejor dicho, en términos de comunicación. Yo veo que se ha generado una serie de demandas, por ejemplo, contra periodistas, y a veces precisamente el dueño de un canal hace por lo menos 15 demandas contra otros periodistas y comunicadores, acusándolos de lo que muchas veces su propio canal hace, ¿no? Pero bueno, ese es cómo definir estos campos de responsabilidad, cómo se definen en una sociedad los campos de responsabilidad personal y pública, que es a través de la ley. No una ley represiva, pero sí una ley que garantice la libre expresión de los medios y al mismo tiempo la libertad del ciudadano y el derecho de informarse. El derecho de la sociedad de estar informada. Me parece medular en una sociedad en transición. Las sociedades que cambian, sobre todo en este siglo, cambian porque los medios son la locomotora de los cambios. En México habrá que preguntarse si el rezago que tenemos en los cambios está precisamente porque mucho tiempo los medios de comunicación no fueron la locomotora de los cambios, sino el cabús de Bucareli. Y qué bueno que esto esté transformándose ya. Yo sí veo otra realidad, Virgilio, con todos los asegúnes y con todas las limitaciones, pero en todos los frentes, unos más, otros menos, se está generando esta nueva disposición a los cambios, este aire fresco que tanto le hace falta a México en términos de debate, en términos de verdad. Déjeme hacer por último un ejercicio de imaginación con usted, si lo permite, en relación, por ejemplo, a un posible gobierno del DF del PAN, en el DF del PAN. Su candidato, o uno de los dos candidatos, Castillo Peraza, ha dicho que harían un gobierno incluyente. ¿Qué querrá decir esto? ¿Que estarán todos los partidos políticos? ¿Que estarán los personajes políticos? Por lo menos visiones diferentes. Es decir, un gobierno incluyente implica pluralidad en sus mandos, es decir, que puedan pertenecer a él funcionarios de primer nivel que no sean panistas o incluso que no pertenezcan a partido político alguno. No necesariamente un reparto de cuotas de poder. Creo que entre las razones que operaron para que el PAN no se aliara a otras fuerzas políticas en el Distrito Federal, además de los impedimentos legales que hacían casi imposibles esas alianzas, además de la opción por la definición y claridad de las opciones de los partidos políticos, estaba el hecho de que pues una ciudad no es negociable en términos políticos. Usted tiene que marcar la prioridad, los puntos hacia los cuales quiere conducir a esa sociedad y no frenarlos en función de cuotas políticas, de darle, pues como fulanito es del PRD y tiene muchos tianguistas bajo su mando, pues hay que darle mercados. Y como fulanito tiene sus manejes con la policía y es del PRI, pues hay que darle seguridad y protección civil. Yo creo que no puede gobernarse a base de cuotas, pero sí en base a inclusiones de visiones y de responsabilidades. Dicho en otras palabras, nosotros queremos ganar el Distrito Federal a sabiendas de que no podemos gobernar solos y que tendremos que ser incluyentes en la cultura, en el respeto a los demás, en las políticas, en las decisiones y en las responsabilidades. Y de personas, naturalmente, de personas que tengan alguna importancia para la sociedad. Usted podría mencionar a Gutiérrez Barrios, del MAS, ¿ustedes los incluirían? Híjole, buena pregunta. Esa la verdad no lo sé. Yo no podría, desde el MAS tengo menos antecedentes que de Gutiérrez Barrios, pero creo que prefiero no contestar respecto a estas personas. Eso es lo que le contesten ya los candidatos en curso. Tengo mis opiniones sobre ellas. Lo que sí es cierto es que se requiere convocar a los mejores y a los que sepan sobre estos temas. Si hay alguien que sabe de seguridad y esta ciudad se muere en la inseguridad, tenemos que hacer que asuma una responsabilidad, la comparta, que lo vigilemos desde luego que la cumpla, pero que podamos hacer frente a este problema. ¿De qué se trata esto, Virgilio? Partir de la premisa de que es impensable que todos los que saben están en el PAN. Yo creo que ni siquiera la mayoría de los que saben. Y un gobierno responsable es aquel, no el que sabe llevar a todos sus cuates y pagar todas sus lealtades de campaña en el gobierno, sino aquel que sabe convocar a todos que independientemente de su percepción de la sociedad y la política, pueden hacer algo por cambiar esta ciudad, cuyo rostro tardará tiempo en cambiarse, cuyo gobierno apenas si podrá poner las bases estructurales de un futuro diferente, cuyo gobierno estará condenado, fíjate qué paradoja, a gobernar sin logros, me refiero, sin cosas que evidentemente satisfagan a la ciudadanía, porque son tantos los rezagos y durante tanto tiempo acumulados, que apenas si se alcanzará a hacer una recimentación, pero que tome decisiones de largo plazo, asumiendo los costos políticos que seguramente se presentarán. Pues le agradezco mucho, Felipe. Me tocó entrevistarlo un poco antes de que usted fuera electo presidente de su partido.
Ya lleva 11 meses allí. Ya casi 11 ¿Sigue meses. adelante o se regresa? Bueno, pues yo creo que seguimos hasta... no, vamos a seguir con mucho gusto. La verdad es que han sido 11 meses intensos en la vida del país, muy duros, muy difíciles en términos personales, exigen mucho, pero yo he visto un partido que con todo lo que ha ocurrido, hay una militancia muy leal, muy cercana a nosotros, muy comprensiva también, y que se ha jugado con fuerza, con decisión, con aplomo, con un gran deseo de cambiar este país que ya le urge que ocurran cosas en la política. ¿De veras vale la pena sacrificarle tiempos de familia, estancia con los hijos, situación con la esposa? Yo creo que sí, si tú crees en lo que estás haciendo y si sientes verdaderamente dónde se tienen que poner las cosas, dónde se tienen que poner los tabiques para construir un país diferente, por muy lejos que se vea ese escenario, a sabiendas de que probablemente no nos toque verlo, la satisfacción es mucho más grande que lo que implica ciertamente prescindir de familia, de tener que trabajar 7 días a la semana, de hacer, como hemos hecho, 70 viajes en un año a diferentes puntos del país, de vivir tensamente, es decir, con las preocupaciones de los compañeros, con las agresiones del enemigo, con el riesgo en la calle, en una comunidad. Uno nunca sabe dónde parará esto, pero bien vale la pena si se cree en lo que se está haciendo. Muchas gracias, Felipe Calderón, por esta conversación para Canal 40, Realidades. Al contrario. Muchas gracias sobre todo a usted. Nos veremos, como siempre, en Realidades. Ha sido una presentación de CNI. XHTVM. CNI. Canal 40.